Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Estos son los videos que a mí más me gustan. Yo los disfruto. Cuando yo puedo hablar de la historia, a mí me encanta hablar de historia y a mí me gusta estudiar. Es que a mí me gusta como que, no sé, me gusta ver qué se hizo ayer para entender por qué somos como lo somos hoy. Y eso me gusta mucho acerca de la historia. Así que como realmente es un capricho mío, porque yo sé que hay otros temas que si yo los toco, pues van a tener mucho más visualizaciones y eso yo lo entiendo. Pero es mi capricho y me gusta hacerlo. Así que yo lo disfruto. Da igual, ¿ok? Hoy venimos a hacer un análisis de Carlos Romero Barceló. Vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas. Es un análisis un poco más serio, donde, como yo he dicho, aquí yo voy a hablar de todos los gobernadores. Y lo vamos a hablar desde el punto de vista bastante académico, ¿verdad? Y usted llega a sus conclusiones. No vengo como que a super mega criticar. Aquí usted se va a dar cuenta con estos análisis de las situaciones que llevaron a distintos gobiernos a hacer X o Y cosas durante su administración. El próximo domingo vamos a hablar de la segunda administración de Rafael Hernández Colón. Y luego de ese domingo, como ya culminamos con dos grandes caballotes de la política puertorriqueña, pues vamos a hacer una comparación, contraste entre esos dos titanes. Y vamos a ver quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor, ¿ok? Pero mientras tanto, vamos a ver este interesante video acerca de Carlos Romero Barceló para que usted vea cuál era el carácter de Carlos Romero Barceló. Juan, fue en horas de la madrugada cuando el gobernador reaccionó a los resultados. ¿Puede afectarle esta derrota en la proyección futura de la política puertorriqueña? ¿Qué derrota? ¿Qué derrota? ¿Derrota de qué? Una pérdida electoral. No es lo mismo perder que estar derrotado. Una persona pierde, pero entonces todavía tiene el deseo de la revancha. Que la persona que pierde, que todavía quiere volver a competir. Pero el derrotado, el que está derrotado, que está en el suelo y no se quiere levantar porque escogió el monte y no vuelve para atrás. Esos son dos. Y eso fue lo que yo dije. ¿Esperabas eso? ¿Qué esperabas de Romero Barceló? Yo esperaba eso, porque yo comparaba a Romero en términos del deporte con un Marvin Hagler, con un Tyson en esta época, pero un hombre agresivo, de mucha determinación, de mucho coraje, que realmente para él no existía la derrota, y no me sorprendió. Curioso, ¿verdad? Cómo era el periodismo en aquellos días. Ya esa era la segunda administración de Carlos Romero Barceló. Ya había sucedido el Cerro Maravilla. Esto es un reportaje que se da mucho más allá de Rafael Bracero, y con la caballerosidad, la elegancia y la gentileza con la cual Rafa Bracero habla sobre Carlos Romero Barceló, muy diferente al periodismo actual, ¿verdad? Donde vemos una Grenda Rivera que se rió cuando Pavón Roca le dijo cerda a la gobernadora. Esto es para historia. Por eso es que hacemos esto. Para que usted vea cómo era antes la prensa y usted vea cómo es la prensa actualmente. O sea que, y disculpe, ¿verdad? Me estoy un poquito de politiquería heavy, pero no pude resistirla. Ok, don Carlos Romero Barceló, vamos a hablar primero que nada, entrar a lo que fue el contexto político, pero anote por ahí, gobernó desde el 77 al 85. ¿Ok? O sea, que toda mi etapa de niñez, él fue el gobernador de Puerto Rico. Me recuerdo, en el 84, cuando entraba a la escuela, me preguntaron quién era el gobernador de Puerto Rico, y yo le dije, don Rafael don Carlos Romero Barceló. ¿Y cómo tú sabes eso, nene? Porque yo estoy pendiente de la política. Chiquitito ya, en primer grado, perdón. Romero Barceló llega al poder en el 77 tras una carrera como alcalde de San Juan y figura central del PNP. Su plataforma enfatizaba la estabilidad y el desarrollo económico vía turismo e industria. Los mismos problemas de ayer son los problemas de hoy, las mismas soluciones de ayer son las soluciones de hoy. ¿Ok? Fíjese que Romero Barceló era un alcalde. O sea, Romero Barceló tenía experiencia administrativa. Puerto Rico ha traído un cambio
donde ya los gobernadores no son administradores, sino pasan por la fase de comisionado residente. ¿Por qué la fase de comisionado residente? Porque es mucho más sencillo para ellos. Ellos están gobernando, de alguna forma están ejerciendo, se pusieron al drama político, pero están afuera en Washington DC y desde allá boicotean y torpedean los gobiernos actuales. Podemos hablar de Fortuño, que fue comisionado con un gobernador popular. Podemos hablar de Pierluisi, que fue comisionado con un gobernador popular, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos hablar de Jennifer González con un gobierno PNP. Desde allá torpedean para entonces posicionarse. Pero el problema con esto es que Puerto Rico, entre muchas cosas, es un territorio a administrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la figura de comisionado residente te puede dar la experiencia en el área administrativa? Eso está por verse. Su primer mandato, del 77 al 81, se inserta en un escenario internacional con choques petroleros previos y volatilidad. Su segundo término, del 81 al 85, coincide con otra recesión que afectó gravemente la economía local, desempleo elevado y estancamiento en muchas áreas. La combinación de factores externos e internos marcó la gestión económica. Y en todas esas cosas va a haber un elemento, como todas las cosas, el elemento de la política. Hay unas condiciones que son externas que el gobierno no controla, pero el pueblo no le debe importar eso. El pueblo lo que quiere ver es que tú, por encima de esos retos económicos, tú soluciones y traigas bienestar, te traiga bienestar a ti como puertorriqueño. En cuanto a lo que fueron las políticas públicas y obras, o sea, ¿qué hizo? Él se enfocó en el desarrollo económico y el turismo. Que el PNP no trae desarrollo económico, no. PNP trae desarrollo económico. ¿Ok? Promovió la imagen de Puerto Rico como un destino turístico y buscó atraer inversiones privadas para impulsar empleo en servicios y construcción. Hubo énfasis en proyectos de promoción turística y incentivos para la inversión. En el caso de Rafael Hernández Colón, me adelanto un poquito, él se enfocó en el sector público. Por eso que la deuda en Carlos Romero Barceló no fue tan alta, pero la deuda en Rafael Hernández Colón se elevó. Porque le metió dinero a lo público y desde lo público yo traje bienestar y empleos a la gente. Romero Barceló dijo, no, yo me voy a ir al turismo y que el turismo me ayude a traerlo y el desarrollo económico me ayude. Para que tú veas las contradicciones, fíjate Pablo José, no, que el PNP no está pendiente, no. El PNP siempre está pendiente del desarrollo económico. Siempre. En cuanto a la infraestructura y servicios, se continuaron ejecutando proyectos de infraestructura, vías, facilidades públicas y algunas obras urbanas. Aunque muchos señalan que la calidad de los servicios públicos y gestión fiscal se deterioraron por la presión económica. Porque Carlos Romero Barceló no pidió tantos préstamos como Hernández Colón. Entonces se vio el resultado. O sea, no expandí la empleomanía. Y al tú no tener la empleomanía suficiente, pues los servicios se deben expandir. ¿Por qué no expando la empleomanía en el sector público? Porque me va a involucrar que me tenga que endeudar con préstamos. Hernández Colón dijo, nothing to lose. En cuanto a política de estatus, Romero Barceló se mantuvo firme en la agenda estadista, promovió la causa de la estadidad activamente y articuló propuestas públicas y textos defendiendo ese objetivo. Publicó artículos y participó en foros sobre la estadidad. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser el eslogan que va a traer el Partido Popular Democrático? Estás pendiente más de la estadidad que el desarrollo económico. Pero es falso porque acabamos de decir que hubo un énfasis en el turismo. Siempre ha sido así. La salvación para el Partido Popular Democrático es el sector público. Para el PNP en aquel momento era desarrollo económico, turismo, hacer una economía mucho más vibrante. Y haber un balance. ¿Cuáles fueron los resultados económicos? Desempleo. Tras la tasa de recesión de inicio de los 80, la tasa de desempleo se elevó significativamente y llegó a niveles cercanos al 25% en el 83, según fuentes históricas, lo que refleja el costo social de la recesión y la limitada capacidad de la economía para crear futuros empleos suficientes en ese ciclo, que Carlos Romero Barceló soluciona convirtiendo a Puerto Rico al gobierno de Puerto Rico en el empleador número 1. Claro, este ambiente de recesión
¿qué va a llevar? No solamente que el Partido Popular tenga los argumentos suficientes para pedir un cambio de mando, sino a que los sectores separatistas del país aprovechen la condición para crear la atmósfera de desespero que hay en estos días en Puerto Rico. Recuérdense, los problemas de ayer son los mismos problemas de hoy. Así de sencillo. Y la forma de solucionarlo es exactamente la misma forma de ayer a las de hoy. Ayer no había un Eliezer Molina, pero habían otras personas involucradas dentro del drama político. Crecimiento y recuperación. La economía mostró periodos de recuperación intercalados con contracciones que terminó en contracciones. En términos generales, el periodo del 80-83 fue particularmente adverso. La recuperación posterior fue incompleta en cuanto a empleo y calidad de servicio. Estos efectos macroeconómicos fueron influenciados tanto por políticas locales como por factores externos, ciclos económicos mundiales, cambios en la industria manufacturera y en los incentivos fiscales y federales. Y ahora viene el momento de la controversia, porque ahora tenemos que hablar de el famoso Cerro Maravilla. Tengo un video muy interesante, me gustaría que viera conmigo. Esto es puramente historia, así que yo espero que usted lo disfrute. Tiene su fallita, ¿verdad? Porque un video viejísimo, pero observe lo que habla Carlos Romero Barceló, observe cómo habla de sus rivales políticos y observe la dinámica en su discurso. Amigas y amigos todos, comparezco ante ustedes para conversar sobre el llamado caso Maravilla, sus repercusiones sobre nuestras instituciones democráticas y su efecto sobre el debate político puertorriqueño. Quiero refutar con todas las fuerzas de mi espíritu la mentira y la demagogia que han desatado algunos irresponsables en torno a esta cuestión. Los hechos son claros. Quien examine de buena fe los mismos no tendrá la más mínima duda sobre la rectitud de este gobierno. Desde julio de 1978, Rafael Hernández Colón, conjuntamente con Juan Maribraz y los líderes del PSP, han tratado de manipular los sucesos del Cerro Maravilla con intención puramente partidista. Sus insinuaciones han escalado poco a poco el nivel de la estridencia y la maledicencia. El pasado miércoles, Rafael Hernández Colón, durante una comparecencia ante la Cámara de Comercio, me acusó de asesinato, de haber cometido asesinato en primer grado. Me acusó de ser un criminal. Esa infame acusación rebasó los límites del decoro político y la decencia humana. Es una acusación descabellada. Le exijo a Rafael Hernández Colón, a nombre de este buen pueblo, que rectifique su comportamiento, que rectifique su conducta, porque ella fomenta el deterioro de nuestras instituciones, desalienta la fe del pueblo en su sistema democrático, enardece las pasiones y estimula las confrontaciones violentas. Rafael Hernández Colón no debiera ser comparsa de Juan Maribraz en un empeño destructivo. Ustedes saben, yo sé, y Hernández Colón sabe que su acusación es irresponsable, una vil mentira, una calumnia tan viciosa como cobarde. Se trata de un hombre débil que se escuda tras la arrogancia. Nadie debe abrirse paso hacia la gobernación con las armas de la difamación. Denigraría la posición más alta de nuestro pueblo y denigraría a cada uno de ustedes. Con su calumniosa acusación, Rafael Hernández Colón ha demostrado una vez más su incapacidad para ejercer las funciones de la posición que aspira. Interesante, ¿verdad? Muy interesante el hecho de que don Carlos Romero Barceló trata de defenderse, ¿verdad?, de las acusaciones que le hizo en vida Rafael Hernández Colón, que lo acusa de asesino.
Eso fue muy controversial. Inclusive, don Carlos Romero Barceló dice que en un momento dado, pues, Rafael Hernández Colón le pide disculpas, ¿verdad? Porque en el fragor de la campaña, a la hora de la verdad, uno quiere ganar, pues él dijo las expresiones que hizo acerca de Carlos Romero Barceló, que le dijo asesino. Esos tipos se picaban la cabeza. Aquellos tipos eran así. A veces uno como que se ofende por cualquier cosa que le digan pero era parte, ¿no? Y no solamente eso, es que recuérdese que la narrativa de los independentistas es que Carlos Romero Barceló era un asesino, o sea que los estrategas políticos detrás de Rafael Hernández Colón tenían que proyectar que Hernández Colón estaba con los independentistas y que no le iba a pasar la manita a Romero Barceló, así es. Se le dijo, pues tú eres asesino. Y es lo mismo que le decía Maribras a él. Entonces, ahí se da el melonaje, ¿entiendes? Porque si ustedes votan por mí, el Partido Independentista es similar a lo que dice lo que hace el Partido No Progresista con Proyecto de Dignidad. Usted no tiene la fuerza electoral para hacer nada, pero si tú me das el voto a mí, yo voy a mover tus propuestas conservadoras. Pues lo mismo hizo Hernández Colón con los independentistas y con la izquierda del país, que le dijo, no te preocupes, voten por mí, denle el voto al Partido Popular, que nosotros vamos a encargarnos de bregar con estos casos de Cerro Maravilla y todo lo demás. ¿Ok? Cerro Maravilla, la controversia central de su mandato, que ocurrió en el 1978 de julio. 2 jóvenes independentistas fueron atraídos por agentes encubiertos al Cerro Maravilla. La confrontación resultó en un asesinato por policías. Inicialmente se presentó el hecho como un operativo exitoso contra sabotaje y terrorismo, y el gobernador calificó en un primer momento a los oficiales como héroes. No iban allí a poner rosas, iban allí a tirar las torres. El hecho que hay detrás es que aparentemente los muchachos se habían rendido y aparentemente la policía, como quiera, procedió a quitarle la vida. Investigaciones sucesivas, legislativas, federales y locales, entre 1981 y 1984, revelaron irregularidades graves, perjurio, destrucción de evidencia y obstrucción de la justicia por parte de los 10 oficiales que fueron eventualmente y finalmente procesados y hallados culpables, etc. Este caso tuvo un impacto político en la vida de Romero Barceló. El caso erosionó la legitimidad del gobierno, polarizó a la sociedad y se convirtió en el episodio más dañino para la imagen política de Romero Barceló. Aunque él impulsó investigaciones iniciales y pidió asistencia federal, las contradicciones en la gestión comunicacional y su reacción inicial de defensa de los policías le costaron mucha credibilidad. El asunto marcó la política puertorriqueña por décadas. Con todo y eso, Romero Barceló gana la del 80, la gana por el mínimo, no, la próxima, la gana bien por el mínimo. Y con todo y eso también, Romero Barceló pierde la última elección en el 84-85, la 80 la gana, 84-85, se retira un poco de la política, pero vuelve con Pedro Rosselló y gana 2 veces con Pedro Rosselló y se va para Washington, ¿entiendes? Así que su baje político o su capital político sí fue afectado, pero eventualmente la cosa se arregló. Gestión del orden público y crítica sobre la represión. Más allá de Cerro Maravilla, el gobierno de Romero Barceló fue criticado por políticas y posturas que algunos sectores percibieron como autoritarias o de mano dura frente a movimientos independentistas y protestas. Usted vio los videitos de Eliezer Molina diciendo que esta gente nos quiere quitar el derecho a la protesta y todo lo demás, y porque el gobierno está poniéndose fuerte y está parando protesta y todo lo demás, pues eso mismo se quiere repetir ahora. ¿Ves? La historia de ayer es la historia de hoy. ¿Entiendes? Entonces es autoritario porque ellos quieren y pretenden que bajo el estigma de protesta tú puedas hacer lo que te dé la gana en Puerto Rico, básicamente. Esto alimentó las narrativas de enfrentamiento entre el Ejecutivo y sectores críticos, dañando el clima político y las relaciones con la prensa y la oposición. Prensa y oposición.
protestamos en contra de un gobierno PNP, porque el gobierno PNP pues, cree en la estadidad para Puerto Rico. Si los sectores son independentistas, separatistas o intestadistas, pues ya usted sabe esta cantaleta. Evaluación política, elecciones y legitimidad. Romero Barceló ganó una reelección muy ajustada en el 80 por márgenes pequeños, con todo y Cerro Maravilla. La cercanía del voto y la pérdida del control legislativo reflejaron un desgaste político que el Cerro Maravilla y la situación económica acentuaron. Dos cosas. En el 84 fue derrotado por Rafael Hernández Colón, en parte por el agotamiento político y por la acumulación de las controversias. Y por ahí está la historia de Hernán Padilla, Partido Renovación, etcétera, que todo por ahí estaba también. Y tal vez, si a lo mejor si uno va a una retroinspección, pues a lo mejor uno pensaría que ahora el PNP lo hace. Ahora el PNP, si ve que el candidato está medio guluembito, papi, o sea, yo sé que a lo mejor no te gusta, pero vamos al tema primaria. Que eso fue lo que pasó. Jennifer González, Pierluisi, pero antes a Ricardo Rosselló ya estaba el amague. Lo que pasa es que el verano del 2019, pues nos montamos en la ola para sacarlo de una vez. Pero lo mismo ocurre ahora. Y probablemente Jennifer González tenga que experimentar y moldear el polvo de la misma forma, y ella está tratando de defenderse. Perdió Cámara, perdió Senado, que pues ya demuestra debilidad en su mandato político. Puntos a favor: fortaleció la voz de la estadidad, importante, en la política pública. Para mí es importante. Promovió iniciativas para impulsar el turismo y atraer inversión. Tenía capacidad de articulación política y experiencia administrativa, exalcalde, figura nacional del PNP. Eso, pues yo entiendo que fue bien, bien importante. Por el otro lado, puntos en contra: su legado quedó profundamente marcado por el Cerro Maravilla, es la verdad, no hay duda. Y por la percepción del deterioro en servicios públicos durante una época de crisis económica. Esa es la realidad. ¿Ok? El aumento del desempleo y la sensación de erosión institucional afectaron su valoración histórica. El legado. Ya. O sea, no vamos a decir nada, esa es la que hay. ¿Entiendes? Balance. Romero Barceló fue un gobernador con visión pro Estado, estadista, y fuerte, apuesta al desarrollo por turismo y servicios, que me gusta esa idea, pero su gestión quedó empañada por una crisis de legitimidad y un contexto económico adverso que limitó la efectividad de sus políticas y dejó profundas heridas políticas, como el Cerro Maravilla, que condicionan su lugar en la historia política de Puerto Rico. Esa es la verdad. O sea, no puedo decirlo porque sí, ciertamente que es así. Que fue las protestas afectaron mucho y llevaron a Romero Barceló a tomar decisiones abruptas y todo lo demás. Cerro Maravilla, pues nunca se le probó nada. Así que si no está aprobado por un tribunal, pues yo no puedo hacer un juicio valorativo. Si tú eres independentista, pues vas a decir que algo falló y los tribunales fallaron y todo lo demás. Pero la verdad del caso es que pues él tuvo 2 ciclos de investigación, la primera entre los 80, principios de los 80, y después de los 90 creo que también volvieron a traer otro ciclo de investigaciones, y nunca le sacaron nada, falleció los otros días, y pues se fue con eso para la tumba. Así que pues, ni modo. Tienes toda la oportunidad del mundo para comentar, hacer tu comentario en la caja de comentarios, aporta. Si conoces algún dato que yo no haya traído, tú lo puedes traer, no hay problema. Me encanta. También comparte este análisis. Trato de no meter la política. Siempre me sale algo de política. Dice que mala mía. Tú sabes, tengo que mantenerme más como es. Y nada, nos vamos a ver en la próxima. Recuérdate que el próximo domingo vamos a traer el segundo ciclo de Hernández Colón. Y después de ese domingo vamos a hablar entonces de una comparación, contraste entre Carlos Romero Barceló y Hernández Colón. Nos veremos en la próxima. Bye.